Okay, let's get started. Hello, everyone. Thank you for joining and welcome to today's webinar entitled Revenues, Scalability and Replicability for Nature Outcomes, 5 Lessons for Policymakers and Investors. My name is Tom Williams and I'm an Associate Director at the Green Finance Institute, and I will be your host and moderator for this session, which is part of the public-private community of practice on nature and development finance series under the Revenues for Nature initiative. And I think this is webinar number 5 of the series, and you can catch up on the previous webinars on our YouTube channel. More about that later. This series brings together public and private sector leaders committed to work and align investment strategies with government-led national biodiversity strategies and action plans, or NBSAPs as you'll probably commonly recognize them, ultimately contributing to the achievement of Target 19 of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, which is all about resource mobilization for nature. For today's session, we will explore how credible revenue pathways can accelerate nature-positive investment que pueden acelerar la inversión activa y en el marco de nuestro proyecto. Entonces, por favor, si pueden en su pantalla, por favor, indiquen su nombre, su organización y su país para que entendamos quién está con nosotros ahora. Y en este segundo dispositivo vamos a explicar un poco cómo funciona el evento. Si tenemos la traducción simultánea al español y al francés del inglés. Muchas gracias a los señores intérpretes. Y para activar la interpretación, todo lo que tienen que hacer es darle al botón del globo en la parte de debajo de esta pantalla y elijan, por favor, la lengua de su preferencia. En cualquier momento lo podrán cambiar si prefieren, por ejemplo, el inglés o el español. En caso de cualquier duda técnica, de necesidad de asistencia, por favor, escriban a mi colega Alexis en privado y ella está aquí para cubrir todas las necesidades técnicas. Y por fin quiero recordar que este webinar se está grabando y va a ser accesible junto con todos los demás webinars de esta serie en nuestra cadena de YouTube, y esta grabación también va a ser enviada por email la semana que viene a todos los participantes de este webinar. Entonces vamos a pasar a nuestra agenda de hoy. Después de esta introducción voy a presentar algunas lecciones que hemos aprendido trabajando en este proyecto durante estos últimos 20 meses aproximadamente. Después vamos a pasar por los casos de estudios donde vamos a hacer diferentes estructuras, diferentes posibilidades de ayuda técnica, de diseño de proyectos, de intervenciones gubernamentales, y vamos a hablar de diferentes tópicos que pueden ver en la pantalla. Tenemos una amplia gama de estudios de casos y al final del webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y por favor, si quieren preguntar algo a nuestros ponentes, no duden en utilizar la función de chat para colocar sus respectivas preguntas. Y cuando tengamos nuestra sesión de pregunta y respuesta, voy a enviar las preguntas a nuestros ponentes y después vamos a hacer un resumen del funcionamiento del proyecto, del programa para el año 2026. Entonces, en muy grandes rasgos, ¿qué es lo que buscamos alcanzar con esta sesión? ¿Alguna información sobre las posibilidades de generación de ingresos para apoyar nuestro programa
en tu enfoque en diferentes tipos de programas y diferentes problemas a resolver, viendo cómo los diferentes programas pueden ayudar a medir los resultados, especialmente en cuestión de atracción de inversiones. Y también vamos a ver algunas herramientas específicas utilizadas en el nivel de finanzas y problemas técnicos que estos abordajes puedan tener. Eh, y, Espero que al final de nuestro webinar van a quedarse con un gran panorama de todos los aspectos de este gran problema y de nuestro trabajo. Entonces, para establecer el marco de algunos de nuestros casos estudios que vamos a explicar a continuación, tenemos que decir lo siguiente. Durante los últimos 15 meses identificamos más de 50 ejemplos en nuestra base global con diferentes modelos Nature Revenue. Y antes de que empecemos, me gustaría darles un resumen de estos casos estudios. Y lo que podemos ver aquí es que tenemos diferentes ecosistemas, diferentes modelos de utilización, de uso de agua, de uso de terreno y también diferentes modelos financieros como créditos, como sistemas voluntarios y también el sistema de bonos y diferentes herramientas financieras, lo que nos indica que esos modelos realmente pueden funcionar muy bien gracias a los fondos y herramientas dedicados. Entonces, geográficamente, contamos con diferentes zonas y diferentes regiones geográficas donde se han implementado estos modelos. Bastante global es este abordaje y va más allá de las fronteras de países específicos. En el caso de análisis de estudios de los casos, podemos ver que di- tenemos diferentes tipos de modelos que funcionan con diferentes tipos de impactos. Entonces, gracias a nuestra base de datos, que invito a que analicen, ahí pueden ver todo el panorama de nuestros abordajes y modelos. Entonces, en cuestión de nuestro aprendizaje en base en nuestro trabajo, voy a enfocar en 5 aspectos clave que vamos a ver en detalle en nuestras presentaciones de los casos. Primero, el diseñar modelos financieros que integran los resultados sociales y de naturaleza con los ingresos para los inversores. Evidentemente, estamos hablando de que en un lugar estamos trabajando con el bien público emparejado con los resultados para los inversores para eliminar o reducir significativamente los costos para los inversores. En cuanto a los riesgos, y esto está relacionado con la segunda lección aprendida también, estamos trabajando en eliminar los riesgos de nuestra inversión utilizando un portfolio amplio para que los proyectos puedan realmente pasar del concepto al resultado y por eso tienen que ser escalables como posibilidades de inversión. Y para eso también tenemos que utilizar grantos de cantidad pequeña como catalizadores de multiplicadores de inversión. Y lo que hemos aprendido es que es posible garantizar inversión ya en las etapas principales, las primeras etapas de este trabajo, si trabajamos con los aspectos clave, con los aspectos críticos, y junto con nuestros socios, trabajando con 7 modelos diferentes, con 600 millones de dólares, con los cuales trabajamos,
conseguimos millones, en algunos casos, de inversiones privadas. Para esto necesitamos un modelo de estándar para reducir los costos y eh, posibilitar la escalabilidad de esos modelos en cuanto a la gobernabilidad y así también garantizar la integrabilidad y el trabajo a largo plazo de algunos de esos modelos. Y por fin tenemos que tener en cuenta la posibilidad de participación de la comunidad y la distribución de los beneficios de este trabajo de forma transparente. Y entendemos que este modelo funciona muy bien para mitigar los riesgos sociales y eh, ligar a los resultados más beneficiosos para la comunidad. Y después vamos a publicar un documento dedicado sobre el aprendizaje de estas lecciones y algunos más detalles que van a ser publicados el año que viene, pero ya pueden visitar y les invito a que visiten nuestra base de datos van y también, claro, van a escuchar esta toda de forma de nuestras presentaciones que están por venir. Y entonces la primera presentación que va a ser presentada por Gabriela, que es la gerente de sostenibilidad en Natura. Natura, como muchos sabemos, es una empresa un líder en cosméticas sostenibles y va a presentar el mecanismo Living Amazon. Entonces, Gabriela, por favor, le doy pie a usted. Muchas gracias. Sí, es verdad, voy a presentar nuestro primer caso de estudio y como dijo nuestro host, Natura es una de las empresas líderes de Brasil en este sector, con 25 años de experiencia trabajando con comunidades en la región amazónica, comprando coco, comprando el azaí, comprando el óleo coco azul y diferentes ingredientes necesarios para producir nuestros óleos y otros diferentes ingredientes que compramos de estas comunidades. Y gracias a esto hemos podido forjar las relaciones muy fructíferas con esas comunidades en los últimos 25 años. Así que esta presentación va a explicar esas relaciones. Simplemente para ofrecerles una idea de resumen, llevamos trabajando con estas comunidades 25 años, como ya he dicho, enfocando en diferentes necesidades recurrentes y también barreras recurrentes que surgen a la hora de trabajar con los representantes de esas comunidades agricultoras y sus respectivas familias. Y esa es la idea inicial, el concepto inicial de, por así decirlo, de la creación de un mecanismo como herramienta financiera para afrontar estas necesidades. La idea era de que podemos involucrar a diferentes partes interesadas para que todo el mundo pueda beneficiarse si realmente trabajamos juntos en cada uno de estos problemas. En 2018 y hacia 2022 trabajamos junto con el Fondo de Biodiversidad Brasileña, tal vez lo conocen algunos de ustedes, y también trabajamos con BERT, que es una empresa que trabaja como intermediario financiero en Brasil. And has it's a blended finance instrument. There is a guidebook, right, Tom, from the GFI and from Revenue for Nature Y hemos elaborado initiative addressing un limitations libro and find para information there, trabajar as con published here. las iniciativas y The contiene basic la idea is really información to y los address the issue of datos credit, relacionados con because many eso. of these Y communities, being community entendemos based que organizations, las they have comunidades difficulties to se access enfrentan credit a to muchas finance their daily dificultades crops. para, por And ejemplo, other obtener recurring financiación, needs para that they have, recaudar as los Marina, from fondos gender y hay to youth participation, barreras but de also strengthening the géneros y otras cooperatives and also cosas y strengthening tenemos their que productivity. ayudar So a working estas in the field, comunidades para planting poder headspaces and mejorar so on. el So we rendimiento. developed
Y hemos elaborado la estrategia con este diagrama en esta diapositiva. Pueden ver cómo gestionamos esta herramienta. Tenemos los gestores para cada elemento, para las inversiones que las comunidades y las cooperativas van a recibir. Y en general, la estructura se ve así. Natura está financiando estas herramientas y son también herramientas privadas. Y tenemos la financiación para todo el año y luego procedemos con el repago. Y hemos lanzado esta iniciativa hace 2 años y tenemos las pruebas que está funcionando. Y no solamente era para la cadena de suministro de Natura, se va más allá y se expande más. Y aquí podemos ver los resultados, las pruebas de los resultados y vemos que en los últimos 2 años estaba funcionando bien y hemos alcanzado los objetivos con las inversiones que hemos planificado inicialmente. Y es muy importante, como Tom ha mencionado, tenemos que demostrar que podemos hacerlo y presentar las pruebas que para las comunidades todo está funcionando bien. En las cooperativas ya están utilizando estas herramientas, están lanzando las rondas próximas y hemos visto una ayuda muy buena para este proyecto. Y un ejemplo sobre la importancia de combinar los enfoques, y tenemos la primera ayuda para las comunidades y tenemos que enfatizar la importancia de combinar los elementos privados también con las herramientas estatales, con la gobernanza estatal, porque así estamos expandiendo y aumentando la capacidad general y esto está mejorando los resultados. Y hemos tenido unos resultados muy buenos con el repago en los últimos 2 años y tenemos el enfoque designado para cada cooperativa y así estamos viendo los resultados financieros y estos ejemplos nos demuestran que el rendimiento es bastante bien y lo vamos a ver también en los otros estudios de casos de otros presentadores. Y podemos tener una financiación que se llama una financiación combinada o conjunta que nos puede ayudar a mejorar la situación a una escala más grande y así podemos también disminuir los riesgos y vamos a tener los porcentajes más altos para las comunidades en las Amazonas y no solamente ahí, pero en otras regiones también. La diapositiva siguiente. Y aquí podemos ver el territorio y el porcentaje que podemos ver es 0 y tenemos una ayuda que proporcionamos a otros elementos porque queremos expandir este impacto a las cadenas de suministros más profundamente.
es muy importante para que en el futuro podamos tener resultados mejores. Y aquí podemos ver que sí está funcionando muy bien. Y en los programas y componentes, elementos que ya he mencionado, y la gestión financiera desempeña un papel muy importante en las estructuras de las cooperativas. Esto está mejorando el funcionamiento de las plantas, especialmente las plantas que no son muy grandes, y estamos probando cómo la financiación está funcionando en otros sectores. Y aquí, claro, nos enfocamos primeramente en la industria de cosmética, pero también estamos probando en otros sectores y hemos visto los resultados bastante positivos y estamos financiando, estamos recaudando fondos para la juventud, porque esto proporciona las oportunidades para ambos géneros, para que puedan desarrollar y hacer su carrera. Y me gustaría enfatizar este aspecto, la gobernanza y el funcionamiento. Y aquí la característica específica de este proyecto es que estamos uniendo los esfuerzos de las comunidades en Colombia, porque estas comunidades tienen una experiencia muy extensa y nos pueden ayudar a entender todo sobre lo que tiene que hacer. Se tiene que hacer y tenemos sus representantes en el proyecto y estamos discutiendo y abarcando las cuestiones, y es muy importante entender que designamos el proyecto dependiendo de las necesidades de las comunidades específicas. También prestamos mucha atención a la cuestión del liderazgo. Estamos incluyendo los representantes de los jóvenes para que sean líderes para el futuro, y eso también aumenta la capacidad y hace que las herramientas y el mecanismo sea más eficaz, y también para la toma de decisiones desempeña un papel muy importante, y eso vemos también en el funcionamiento, el trabajo del comité de ejecución. Y la diapositiva siguiente, la última, es muy importante, ya he mencionado esto antes, uniendo los esfuerzos para la segunda etapa, porque tenemos que movilizar las inversiones, porque las inversiones y los fondos nos permiten hacer impacto y también movilizar los recursos para que las cadenas de suministro funcionen bien. Y es muy importante también prestar atención al impacto social. Entonces, una vez más, me gustaría enfatizar que tenemos que unir los esfuerzos tanto del sector privado, del sector estatal, de los representantes de las comunidades, porque esto es una característica clave del proyecto, y eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Sí, este mecanismo de las Amazonas nos enseña un modelo bastante eficaz, esta iniciativa que han lanzado, y esto lo hemos visto muy bien y está en línea con lo que hemos hablado antes. Y hemos publicado el documento y lo pueden ver en nuestro
nuestro sitio web en inglés y en portugués también. Y si tienen algunas preguntas para Gabriela, pueden escribir estas preguntas en el chat y lo pueden hacer también para otros presentadores. Y ahora vamos a hablar sobre el estudio de caso de hábitat de los bancos en Colombia y vamos a hablar más sobre la biodiversidad con Mauricio. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias conectar diapositivas ahora. Me alegro de hablar para ustedes y yo estoy representando la de las Sosas y vamos a hablar sobre los proyectos de conservación y lo que estamos haciendo para disminuir los riesgos que existen en Colombia y también en América Latina. También trabajamos en África y combinamos todas estas experiencias en diferentes rincones del mundo, pero ahora en los marcos de esta presentación nos vamos a enfocar en la experiencia de Colombia para agregar los elementos de este proyecto de financiación en la naturaleza, las soluciones que hemos elaborado para este proyecto y era una primera solución de este tipo de financiación en la naturaleza en América Latina. Hemos diseñado los mecanismos, los elementos como con los créditos para alcanzar nuestros objetivos, para mejorar el funcionamiento de las inversiones, lo que ya estaba mencionando Gabriela, para recaudar fondos, para mejorar las condiciones para las comunidades y trabajamos como terrazos en muchos países. Hemos iniciado nuestros proyectos en Colombia, ahora tenemos proyectos en Asia, planificamos hacerlo en Asia, ya lo tenemos en África, en otros países de América Latina y nosotros tenemos unos resultados muy positivos en el proyecto de biodiversidad y nos enfocamos en diferentes ámbitos y sectores, como pueden ver en la diapositiva, pero claro que depende de los requisitos, regulaciones que existen en el país específico y Gabriela ya ha mencionado que funcionamos en diferentes sectores y trabajamos con diferentes representantes y utilizamos los elementos, las herramientas diferentes para alcanzar este objetivo. So depend highly on water or different environmental services in order to invest in nature and de-risk their value chain or their business models. So our business model Entonces, nuestro allow us to partnership with different communities, with different trabaja investors and with different stakeholders, as you see in the right. And I think what's important in this slide is that we can work with different levels of the value chain. Podemos trabajar con diferentes niveles y alcanzando los resultados en el ámbito de biodiversidad. Entonces, durante estos últimos 30 años nos hemos dado cuenta de que las iniciativas de conservación, tanto individuales como a nivel de empresas, como a nivel de gobiernos, pueden sí tener buenas intenciones, pero normalmente son a corto plazo. Las inversiones suelen ser dispersadas, en el momento de que las inversiones solo van a algunas partes de dadas geografías, no están dedicadas a los resultados y esto conlleva un gasto innecesario.
Y en diferentes casos ellos pueden agotarse, por así decirlo, durante 5 o 10 años. Entonces, la solución que ofrecemos fue la siguiente. Se llama Banco Habitat, como ya lo dijo mi colega Gabriela. Ellos agregan la inversión tanto de los gobiernos como de los voluntarios o organizaciones que quieren trabajar con la biodiversidad. Esto nos ayuda a alcanzar inversiones a través de bancos internacionales como ADB, por ejemplo. Podemos enfocar en los resultados a través del mecanismo enfocado en los resultados y planificar a largo plazo, al menos 30 años, y también reducir los gastos de transacción. Escalabilidad para garantizar los resultados a largo plazo en cuestión de biodiversidad para las organizaciones y evidentemente para las comunidades con las cuales estamos trabajando. Entonces, ¿cómo funciona el Habit Banks? En tres fases. En la primera fase lo que hacemos es creamos o establecemos las áreas donde se realizará el proyecto. Trabajamos con due diligence, establecemos la gerencia y trabajamos con los planos y estimamos todos los costos antes del proyecto, lo que nos garantice que el plano financiero nos explica cuántos créditos vamos a emitir en el futuro y cuántas inversiones, por lo tanto, necesitaremos para los pasos futuros. En la segunda fase, las empresas que requieren las compensaciones requieren los créditos y tenemos una serie de normas para establecer cuántos créditos tienen que comprar cada una de esas empresas y después creamos los contratos enfocados en los resultados. En las empresas, una vez alcanzadas los resultados, realizan la transacción y reciben el TEBU, que es el nombre del crédito de biodiversidad basado en un área específica, que, que reúne la metodología y la modela de terrazos junto con los procesos y transacciones específicas de cada una de estas empresas. Uno de los aspectos interesantes de este modelo de negocios consiste en que creamos un proyecto que es sano funcionalmente para los 30 años, o sea, tenemos la expectativa de vender todos los créditos en este plazo de 30 años y dedicamos hasta 40% a nuestra cuenta de estabilidad específica. Este es el Pension Fund for Nature. Este fondo va en incremento hasta que se vendan todos los créditos y esto es una forma de herramienta de seguridad financiera para asegurarnos de que podemos pagar el dinero a la comunidad y pagar por el mantenimiento de este proyecto durante estos 30 años, así asegurando la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. En este proyecto existen muchos socios, voy a simplificar. Creamos lo que se llama cadena de valor, lo que pueden ver en la parte de izquierda de este dispositivo. Tenemos los desarrolladores del proyecto, tenemos los auditores, que son increíblemente importantes porque ellos tienen que controlar todas las formalidades, analizar si los resultados hayan sido alcanzados, que todos los requisitos hayan sido observados y después ellos también tienen que analizar los recursos y después, una vez emitidos los créditos, claro, los emiten los ministerios de medio ambiente o un órgano homólogo de diferentes países. En Colombia, por ejemplo, es Ministerio de Medio Ambiente y también existen las plataformas de registro basadas en blockchain que son los custodios
custodios de este crédito que guardan esta información que no puede ser retirada o desplazada con el tiempo. En el siguiente paso vienen las ventas con las cuales las empresas pueden comprar los créditos de biodiversidad a través de este sistema y luego esto va para los clientes. Entonces, establecemos que tenemos dos tipos de créditos. Trabajamos con dos dimensiones. En la primera parte estamos trabajando los créditos voluntarios, que son de 10 metros cuadrados, y los créditos de compliance que van para las empresas son para 1 hectárea. Eso es importante porque así entendemos qué es lo que compran las empresas, cómo reacciona el mercado y qué competencia tiene en el mercado, si trabaja a nivel voluntario o si trabaja a nivel de eh, competencia. Entonces, ¿quién compra esos créditos? Existen todo un rango de tipos de clientes, diferentes tipos de clientes, para entender cómo y por qué las empresas compran estos créditos. Entonces, tenemos el sistema de compra, de compensación, pero también trabajamos, por ejemplo, en el IDB en Colombia con diferentes tipos de mecanismos que trabaja con el IFC. En el caso de este modelo, el acreedor asegura de que el cliente invierta una cantidad concreta en el dinero para asegurar el seguimiento de este proyecto. Muchas empresas, por lo tanto, compran estos créditos para cumplir con los requisitos existentes a nivel público. Existen otros ejemplos, por ejemplo, el de la Natura, que Gabriel acaba de mencionar, como cuando las empresas que dependen de las cadenas de suministro de medio ambiente pueden invertir en estas cadenas de suministro y así reducir su riesgo, asegurando que esta cadena de suministro va a continuar trabajando para su negocio. Y para concluir un poco mi charla, tengo que resaltar que trabajamos con toda una serie de empresas que tienen que cumplir con toda una serie de estándares, GRI, AMD y otros estándares con los cuales las empresas están trabajando. Para el contexto colombiano es muy importante porque estos sistemas son un activo real, un activo transparente, trazable y de confianza para las empresas. En algunos otros dispositivos tenía yo explicado diferentes casos, pero creo que ya he usado un poco de mi tiempo, entonces doy pie a el host para que podamos entender. Sí, referente estos dispositivos tienen mucha información que vamos a poner a disposición de nuestros participantes después del webinar. Podemos ver que la demanda para estos esquemas está creciendo en toda la región. Yo creo que es un ejemplo muy importante. Y también podemos ver que los sistemas que ya llevan existiendo diferentes años, 4.000 millones de dólares en Unión Europea, si no me equivoco, por ejemplo, demuestran un gran potencial de este tipo de sistema para globalización. Si tenemos algunas preguntas para Mauricio, por favor, colóquenlas en el chat porque al final vamos a tener una sesión de preguntas a respuestas y tenemos una sesión más para vamos a Asia de América Latina y ahí nos va a hablar el gerente regional del programa de desarrollo de Estados Unidos en Sri Lanka, señor Ramita Vijay. You're on mute, Ramita. Sí, tiene que activar el micrófono, por favor, señor Villatinga. There you go. Sorry. Sí, disculpen. Thank you very much, Tom. Muchas gracias, Tom, por esta introducción. Muchas gracias por esta oportunidad. From Sri Lanka.
Buenos días, buenas tardes a todos de Sri Lanka. Me gustaría compartir con ustedes algunas de las lecciones que hemos aprendido a la hora de promocionar nuestro sistema de inversión de biodiversidad. Normalmente estamos pensando en el sistema como un sistema voluntario de participación entre el comprador y el proveedor, pero también tenemos el sistema dimensión condicional. Esto es cuando trabajamos con el enfoque en resultados sociales, cuando queremos asegurar que los beneficios de este proyecto se distribuyen de forma justa por la comunidad, sean todos los participantes clave, que ellos se involucren y se beneficien de este trabajo. Entonces, no voy a no quiero mostrar aquí una imagen de color de rosa explicando que todo está súper bien, pero sí hemos tenido algunos beneficios y hemos testado algo que puede ser aplicable para otras áreas de finanzas. El Sri Lanka prioriza PES conceptos financieros a partir de 2005 y 2015, perdón, y muchos expertos en aquel entonces pensaban que tal vez se trataba de algo que sería factible, objetivo que más bien es sueño. Pero empezamos y desde el inicio hemos tenido algunos éxitos importantes. En el primer proyecto piloto en Sri Lanka, el intermediador fue el IUCN, ayudando explicando el sistema. Ejemplo de PES clásico. Pero por la crisis económica que Sri Lanka experimentó y también por la pandemia de COVID, tuvimos que parar este piloto y solo en 2023, gracias al Instituto de Financiación, pudimos relanzar el proyecto PES, y vimos que algunas de las empresas del sector privado quisieron involucrarse en el proceso. Y solo entonces nos encontramos con desafíos muy importantes ya en la primera etapa. Una de las empresas, por ejemplo, empezó muy bien y encontramos una serie de desafíos con los cuales hemos tenido que trabajar. Algunos de los problemas que no he mencionado se trataban del hecho de que algunos de los organismos de la sociedad civil estaban cuestionando el proceso y no entendían los beneficios, igual que algunos de los sectores del público, y se preguntaban si era posible para la comunidad beneficiarse sin invertir. Gracias a este modelo de compensación, porque en Sri Lanka la palabra compensación económica, el offset, es un poco tabú por algunas cuestiones políticas y sociales, y esto también teníamos que tener en cuenta, no solo la economía. Some people wanted to promote mandatory systems as well. So can we have a Algunas personas querían promocionar sistemas voluntarios y todas estas cuestiones, todos estos retos teníamos que solucionar antes de empezar las discusiones con los socios y
hemos tenido en cuenta los porcentajes que otras partes y otras compañías estaban interesados en. Y la diapositiva siguiente. Otro problema estaba relacionado con la gobernanza y Tom ya ha mencionado esto antes. Lo que quiero decir que hay algunas licencias que tienen que ver con la gobernanza, con la gestión, y necesitábamos una política específica destinada a los objetivos con estos pagos de los servicios de ecosistema. ¿Cómo podemos gestionarlo con las soluciones que ya existían? Pero la política que estaba ahí no nos permitía tratar con algunos problemas como el cambio de clima que hemos visto en Sri Lanka. Y el Ministerio de la Hábitat empezó a desarrollar, a elaborar esta política con todas las discusiones relacionadas con las partes interesadas, y hemos encontrado una respuesta para esta situación a la que nos enfrentamos ahora con las leyes que existen ahora, y claro que en el futuro tendremos que cambiar y ajustar la legislación y también expandir la capacidad. Era otro objetivo que teníamos que alcanzar, porque esto nos permitiría asegurar los resultados que queríamos obtener, y también el costo, lo que teníamos que pagar a los intermediarios. Esto también teníamos que incluir en nuestro esquema. Y claro que el aspecto social también desempeñaba un papel muy importante y estaba relacionado también con esta cuestión de intermediario, lo que estamos hablando sobre la economía a la escala, y necesitábamos la ayuda de los institutos académicos, de las universidades y estos servicios que en el futuro podríamos ofrecer. Y podemos decir que estas cosas no han sido fáciles en términos de nuestra interacción con algunas organizaciones, y habían, por ejemplo, los pagos mandatorios, y hacerlos voluntarios era algo bastante difícil, y nos enfrentábamos a algunos retos claros, y han sido unas situaciones complicadas, y hemos navegado en estas circunstancias con bastante éxito, podemos decir. Y ahora me gustaría compartir dos soluciones pilotos que ya hemos casi lanzado con las plantaciones que tenemos en el territorio de hiking, en un territorio de Sri Lanka, y una empresa se encargaba de este proyecto, y tenemos etapas diferentes. Ahora estamos en la etapa que nombramos etapa número 6, y estamos discutiendo con diferentes partes, con los gestores, para poder asegurar el resultado que queremos obtener en el ámbito de PES, para tener este pago para el ecosistema. Necesito un minuto más. La diapositiva siguiente, por favor. Y este es un clásico
La diapositiva siguiente, si mini hydro me pueden ayudar. operated by one Operador de tea estate, hidroeléctrica, aquí and podemos ver la Orana plantación catchment area managed by Horana y Plantation. es un territorio in our bastante pilot grande case, it que was a, gestiona en este catchment proyecto protection type of piloto. initiative. Thank you very Y much, and if you have any muchas additional gracias por questions, I su would like to atención. answer. Si hay Thank you otras for allowing me preguntas más one moment. adelante, That's great. podré Thank you. responderlas. Tom, sorry, can I interrupt Muchas 1 gracias. second? Sorry, it seems like we're having a bit of an issue with the interpretation. I'm told by some El participants that problema que we have tenemos interpreters con in la the English channel, interpretación, so I would just wanted to ask the interpreters to move to the tenemos French channel if los, possible. sí, Sorry. en el Over francés con to el you, Tom. canal. Thank you. No problem, Y Alexis. muchas Thank you for that gracias. announcement. And thank you, Ramita, for the presentation. Muchas Fascinating gracias to por sort la of get inside presentación, some of the Ramita. policy, Estas regulatory, políticas y opportunities las and values we're witnessing regulaciones in que Sri Lanka, se particularly over han the last 4 years, where it's elaborado, been a very y es muy volatile importante time in Sri enfatizar Lanka que around some of the estamos governance issues. viviendo, As y always, especialmente if en you've got Sri any questions Lanka, for en los Ramita tiempos or any bastante other speakers, put them difíciles. in the chat. We've had quite a Bueno, few no come in, tenemos so we will pick from otras those now. So we'll presentaciones, begin pero to tenemos panel algunas discussion. Welcome back preguntas our en el speakers. chat y podemos Maybe what empezar we can do is ahora if we take the nuestra slides down, we sesión can de see las see everyone's preguntas face. That would be y great. And what I'll respuestas, try to si do is todos how we've están been listos. questions that I've seen ¿Cómo coming lo vamos a into the chat hacer? for our speakers. Yo And really estaba opportunity viendo just to get some las clarification, some preguntas que se clarification on what we've estaban heard, but also escribiendo potentially come back en to el some of those chat lessons learned y that I vamos a shared volver earlier. a algunas Maurizio, lecciones que I hemos wanted to start aprendido. with you, and Vamos a just to throw a empezar con lo few sort of siguiente. questions at you and weave in some of the Estas questions I see coming in from the chat. preguntas que I'd be podemos really keen to combinar understand en more un about ámbito. engagement with Si puedes investors. So, contarnos más sobre without getting la specific in terms of an actual interacción investor, con what los kind of investors inversores, are you cómo seeing lo pueden splitting proporcionar, investors? cómo lo For pueden example, I've seen in hacer. the US where there's been pension Los funds, whereas that ejemplos tends to be que yo, por what kind of ejemplo, he investors you see. visto en los Second Estados question, and Unidos, sorry, related to that, y la investors segunda question. pregunta There's a question in sobre from the las chat, which is what mechanisms inversiones do you del use to chat, attract or qué negotiate with the mecanismos investors, podemos utilizar para in terms of recaudar getting los them to invest fondos in the habitat? What do you find que actually works in terms of necesitamos attracting y that investment? tal vez nuestros Second question I have is around presentadores the mitigation puedan hierarchy. You know, often when proporcionarnos we con una hear presentations respuesta about como mitigation banking, lo han there's hecho en always some sus critique that proyectos these approaches específicos. may Y bypass the otra mitigation pregunta está hierarchy, relacionada so, con las not sort of críticas working on sobre la avoiding impacts, but going jerarquía, straight to offsetting. So it'd be sobre great el to get your impacto que observations podemos from what you see on ver, the ground in terms of que the han observado application of en offsetting within the context of la the mitigation implementación hierarchy. de For los example, proyectos do you see that it específicos. actually Tal vez se han enfrentado a algunas increases dificultades, tal vez avoidance because sus the cost of the proyectos credits han would be sido higher criticados, the avoidance hablando action? And then específicamente last sobre question, este Maurizio, sorry to pile these on you, but sort of proyecto on con the los voluntary market side, créditos. you know, what's your Y observations and predictions esta there? We hear a lot parte about voluntary voluntaria policy que markets Aranita at the moment. nos So ha be keen to get compartido, tal vez your sort of también observations and pueda predictions about, do you see elaborar that un growing poco in the más future? So sobre first one about este engagement with punto. investors, what kind of investors, how do Y you entice them? otra vez, Second one about mitigation interacción, hierarchy, how do you make sure cooperación that con los stays true? And inversores, then la any observations or jerarquía predictions que around voluntary vemos en biomass estos markets. proyectos. Y Thank you, Tom. Yes, I see la there's a lot of tercera questions pregunta, here, sí. and feel Sí, free to yo come at veo me que afterwards a if we mí cannot hay muchas preguntas que han answer hecho everything. y So trataré investors. de So we started 10 years ago responder. with an Con los investment from the IMB. inversores hemos iniciado este proceso hace It's a 10 traditional años. investment, IMB like a development es, bank. They had a return on the un investment, and that's how inversor private banks have started. clásico, Now y we've been esto era una diversifying etapa those investors. So now we inicial, have y en estos also últimos development banks. We 10 have impact años banking, hemos so banks that are willing to invest in cooperado this type con of los projects. bancos And del also desarrollo, we con work with otras several companies organizaciones
inversiones. Entonces hemos expandido nuestra estrategia dependiendo del tipo de inversores y también el rendimiento de las inversiones que ellos querían obtener. Y hablando sobre el mercado voluntario, lo que hemos visto está creciendo este mercado y hemos visto interés de parte de diferentes partes, diferentes empresas en este mercado y diferentes elementos de mercado en Colombia. Y con los inversores, con las empresas, tenemos lo siguiente. Lo arreglamos de esta forma. Los bancos proporcionan la financiación y trabajamos con diferentes bancos para proporcionar las garantías y luego pagamos dependiendo de los resultados de biodiversidad y los resultados financieros que hemos obtenido al final del proyecto. Y este es un mecanismo que contiene esta estrategia con las garantías bancarias. El mercado está creciendo, quiero enfatizarlo otra vez, y va a crecer también aún más en el futuro. Y yo creo que ahora mismo nos enfocamos en el IMV y esto está muy bien, pero también tenemos que expandir los elementos, estos créditos de ecosistemas y tenemos que prestar atención a otras herramientas que pueden mejorar los resultados y también eso puede eliminar y mitigar algunos de los riesgos, pero esto hay que discutir con las partes y entender dónde vamos a enfocarnos en los casos específicos. Y ahora, hablando sobre la jerarquía, hay legislación en Colombia que nos da la explicación de cómo las empresas tienen que gestionar esta jerarquía y cómo tienen que hacerlo dependiendo del impacto y dependiendo de los resultados. Y la legislación en este ámbito es bastante estricta y tenemos que tenerlo en cuenta con las recaudaciones que nos ofrecen ahí. Y esto depende de los casos específicos, hablando sobre jerarquía. Muchas gracias. Y la eficacia de estas estructuras, esquemas con los bancos, ¿está mejorando la situación o no? En Colombia vemos que hay billón de dólares que han financiado los programas de conservación y luego los bancos con estas garantías ayudan a desbloquear estos fondos y esto permite tener más oportunidades y más potencial, pero eso también depende de la regulación y de la legislación de diferentes países y entendimiento de los negocios para diferentes empresas, pero cumpliendo con esta legislación, vemos que la situación en Colombia se ha mejorado significativamente en los últimos años con la compra de estos créditos y tenemos las políticas correctas con los actores que lo están haciendo bien y en general está mejorando la situación. Vamos a volver a ti un poco más adelante porque había otras preguntas ahí para ti.
Sí, pero ahora vamos a continuar y podemos tener podemos responder a algunas preguntas a otras presentadores. Si nos puedes contar con el visto de tus estructuras, cómo lo han gestionado. Ahí lo que has mencionado sobre el proyecto piloto y tal. Could you just comment in a bit more detail about what that enables you to do in terms of attracting other investors, etc. And then the last question I had is, you obviously have ambitions to scale and increasing available credit for producers. Be interesting what your position is now in terms of as your Me credit interesaría tu posición en cuanto a la posibilidad de incrementar la parte de este crédito, de la asistencia técnica para que el crédito no se incrementa más allá de las necesidades de asistencia técnica. Muchas gracias. Entonces, estamos trabajando en la estructura y intentando involucrar a diferentes actores. Joy, por ejemplo, acaba de unirse y trabajamos en la estructura para asegurar de que funcione mejor. Uno de los ejemplos es el trench eh, em- que empezamos con una inversión sólida y después la dividimos en diferentes niveles. Estamos hablando de capital comercial y otra parte de esta inversión es consensual. Uno de los aspectos de que tenemos AFC, tenemos IDB como socios y otros socios de este tipo, es que realmente esto tiene un gran valor reputacional, porque claro, cuando estemos conscientes de mostrar que hemos conseguido pasar por todo ese proceso de aplicación de la primera propuesta para estos grandes inversores, esto realmente impresiona y la idea de que esos grandes actores pueden trabajar con nosotros, en mi opinión, es un componente muy importante para nuestra reputación. Y también, claro, conocimientos expertos que ellos pueden llevar a colación para nosotros. Sí, que nos están ayudando realmente de trabajar mejor en nuestro modelo de gerencia social. Al, al inicio trabajamos con IABT, la certificación que Natura utiliza para nuestras cadenas de suministro. Es una de las herramientas de safeguard más importantes, pero si queremos transferirnos esta experiencia a otras cadenas de suministros que no tienen esta certificación, tenemos que darles esta oportunidad. Es por eso que es importante llevar a colación otros recursos para la preparación de la estrategia o también para atraer a otros socios, para que estos socios sientan la confianza institucional. Entonces, seguimos creciendo, queremos tener nuevos niveles de esta estructura y cuanto más socios involucrados, mejor. Y en cuanto a las facilidades de TEF, lo que tú mencionaste es increíblemente importante porque una barrera es el crédito, pero existen otros y son múltiples, de verdad. Las barreras para la expansión o la escalabilidad para construir las cadenas de suministro sostenibles. Entonces necesitamos más inversiones en la infraestructura para facilitar nuestra estructura, para realmente poder ir a otro nivel
en ese sentido. Y en ese sentido, lo que dijo Mauricio sobre la inversión a corto plazo, sí, también queremos integrar esto en nuestro mecanismo para poder construir una plataforma de diferentes stakeholders, diferentes actores, y trabajando con las necesidades de cada uno de ellos. Sobre el monitoreo voy a hablar en otro round de nuestras preguntas y respuestas. Y en cuanto a las soluciones, trabajando con estas grandes instituciones y bancarias, lado a lado con las comunidades trabajando en los proyectos pilotos, eh, nos aseguramos de que todas las partes involucradas estén dentro del sistema. Ellos están involucrados en la parte de la estructura y también están trabajando como parte de junta de consejo. Es muy importante llevar a colación diferentes herramientas para alcanzar los resultados de biodiversidad. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a volver a esta cuestión porque es muy importante que no simplemente están buscando crédito, dinero, sino también apoyo de diferentes tipos, técnico, de comunicación, porque claro, atraer dinero ya de por sí es difícil, pero es importante utilizarlo en otros aspectos también. Otra pregunta que vi en el chat recién va si podría hablar un poco sobre los actores que están trabajando especialmente en Sri Lanka y otra cuestión que tiene que ver con, con los proyectos ya en el terreno, en la organización que están trabajando. ¿Qué necesidades, qué barreras o qué eh, puntos débiles están viendo ahí trabajando en el terreno y si se riman, digamos, con los que acaba de resaltar Thank you, Gabriela? Tom. Initially, Muchas the projects gracias, were Tom. developed through Inicialmente nuestros actually proyectos the suggestions came from private sector as well, and nos llegaron Biofin como propuestos del project sector was privado. proactively looking for opportunities and promoting the best Nuestro concepts, proyecto estaba especially buscando with las the posibilidades de trabajar en con esos included. conceptos dentro del That concepto was one, de and los resultados TESS sociales. was identified as one of the financial Y solutions in identificamos este biodiversity proyecto financing como una plan de las for 2009. soluciones financieras So para the 2019. government was also keen to Y el promote gobierno PES. Actually, también querría promover el proyecto indicator was that PESO. government agreed to provide around Por ejemplo, $9 million consintieron a one of the asegurarnos green climate fund 9 project mil millones de as a dólares para government uno de contribution los of PES. fondos So como su that was in 2020. contribución pública So en 2020. there was a push from both Entonces eso government, nos public, demostró and que el private público, el sector público, developers como el sector for privado PES también, scheme. estaba interesado Problem en was estos that esquemas de PES. Pero there was a issue of había un problema, understanding the concept, and when it no especially like PES and teníamos PES-like claridad sobre ellos, sobre si ellos models, because entendían bien el most of concepto y teníamos que explicarles the mejor esos best case modelos, scenarios available porque to la us mayor parte de were estos related escenarios to que a fund teníamos a nuestra and of a disposición mandatory payment. So consistía not only en private fundación a sector través organizations for them de to contribuciones contributed towards a fund which may or mandatorias, may not directly contribuciones lead to obligatorias. direct ecosystem benefits for them. So Y en these were some este of the contexto challenges, and podían especially no afectar los people ecosistemas aspect, tal como nosotros the queríamos. cost. Uh, Entonces teníamos que there are explicarles some intermediary los aspectos organizations who are técnicos, really los capable, who are costes, porque scientifically había organizaciones equipped to intermediarias do the muy bien measurements and provide preparados que saben the que support. But podían unfortunately, the cost apoyar of estos esfuerzos, pero involvement is also very high desgraciadamente compared to the también tienen unos transaction costos values, and elevados most of the comparado buyers con are los willing to valores de transacción y la mayor parte de los pay a certain amount compradores to the
prefieren transferir esa responsabilidad a las comunidades, a los vendedores directamente, sin requerir recurrir, digamos, a los intermediarios. Entonces, era muy importante trabajar para que se involucre el gobierno en este esquema. Muchas gracias por este comentario. Y otra cuestión, si hablamos del contexto de Amazonia, ¿qué observaciones podría ofrecer en cuanto a la posibilidad de aplicar esto en el país de Sri Lanka? Por ejemplo, en la Amazonia, es claro, no existen actividades económicas en esta zona por el contexto de medio ambiente. Entonces, hablando de Sri Lanka, ¿esta experiencia podría ser aplicable? No, yo creo que técnicamente sin problema, pero tendríamos que comprobar la existencia de la voluntad política de aplicar estas soluciones. Un ejemplo, intentemos el esquema de créditos de biodiversidad hace algunos años, pero descubrimos que el gobierno ya trabajaba con los créditos de carbono como adherente a la Convención de París y entonces no podían seguir trabajando con esquemas de crédito, con este componente. Entonces creo que técnicamente no habrá problema, pero muchas veces el problema es la carencia de esta voluntad política que tenemos que asegurarnos para seguir adelante con este tipo de proyectos. Sí, hay otra pregunta en el chat. Si existe un enlace al ecoturismo PES de Sri Lanka, pues vamos a publicar este boletín de PES al inicio del año que viene. Entonces, volviendo al monitoreo, tema sobre el cual tenemos algunas preguntas, podría hablar un poco sobre el proceso de monitoreo en general, aspectos como transparencia de créditos de biodiversidad, y después voy a preguntar lo mismo de Gabriela. Mauricio, sí, gracias, muchas gracias. En cualquier de estos proyectos, lo primero que hacemos es creamos un sistema de indicadores de biodiversidad y tenemos un sistema, un pool de indicadores dependientes de cada uno de estos ecosistemas. Está basado en, por ejemplo, de la composición, de función y la riqueza de hábitat. Indicadores, claro, dependerán de lo que queremos alcanzar, porque si se trata de compliance, tenemos que trabajar sobre las agencias específicas y entonces de ellos también van a defender nuestros indicadores. Entonces, una vez que tengamos los indicadores, creamos el esquema que nos muestra el estado actual del proyecto de acuerdo con estos indicadores y después trabajamos sobre el timeline de nuestros proyectos de biodiversidad, indicando algunos pasos claves, algunos indicadores claves a alcanzar en cada uno de estos pasos. Estamos trabajando en un plazo de 10 o 15 años. Y entonces, cada vez que alcancemos una de estas metas, involucramos a un auditor que va a trabajar con KPMG, que va a verificar esos resultados, lo que nos posibilitará la emisión de esos créditos para el mercado. En cada etapa de este monitoreo, la recogida de datos para esta base de datos
van a ser salvados en nuestra plataforma. Entonces, toda la información es accesible ahí, todas las metas a alcanzar, todos los datos, todas las metas intermedias, etcétera. Y todo esto podemos modificar a tiempo real, todos esos bloques de información, porque estamos hablando de la aplicación de blockchain. Y también he compartido ya en mi protocolo y en nuestro sistema de indicadores con ejemplos de cómo realmente estamos gerenciando estas metas y semi-metas y cómo funciona nuestro timeline. Entonces ahí toda esa información está accesible y claro, estamos dispuestos a contestar cualquier tipo de dudas, tanto por WhatsApp como por email. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir más información. Una pregunta para Gabriela: ¿cómo lo monitorean biodiversidad en las Amazonas? Nos enfocamos en el monitoreo de las plataformas, como estamos conservando los bosques en las Amazonas y el mecanismo de financiación con las cooperativas que yo ya les he explicado. Y el indicador clave es el siguiente y hemos elaborado teniendo en concreto los niveles de las cooperativas, de sus negocios, y estos indicadores nos enseñan cómo está la situación ahí y lo vemos también cómo está evolucionando en el periodo específico de tiempo y nos estamos enfocando en el largo plazo, cómo van a evolucionar dentro de un tiempo con este mecanismo funcionando. Pero también ellos están utilizando otras herramientas en estas áreas protegidas y esto es un elemento adicional a los indicadores que nosotros estamos utilizando en el proceso del monitoreo. También estamos evaluando un índice social en Natura y eso nos ayuda a entender cuál es la situación con el rendimiento social también a través del tiempo, a medio, a largo plazo. Podemos ver el impacto y el resultado que tenemos en estas cadenas de suministro y quería también mencionar algo relacionado con la estructura que tenemos hoy en día y en el futuro nos gustaría añadir otros elementos para recaudar más fondos y este es un tema muy importante que se discute muy a menudo en Brasil y hemos iniciado ya el proceso de añadir otros elementos, pero vamos a ver cómo evoluciona esto este año y el año que viene, pero en general yo creo que nos puede ayudar con el mejoramiento del mecanismo. Muchas gracias, Gabriela. Y otra pregunta de mí, y será, yo creo, la última pregunta. ¿Establecemos alguna estructura y puedes, por favor, explicarnos un poco más sobre este esquema con la biodiversidad? Tenemos una estructura de diferentes niveles. La conservación de los bosques está en el centro, en el enfoque de nuestras actividades en las Amazonas.
y la mayoría de las cooperativas son bastante pequeñas y son las cooperativas de la producción y tenemos unos ámbitos, unos sectores tradicionales en la economía de Brasil y otra vez me gustaría mencionar que son cooperativas muy pequeñas, pero tratamos de combinar y de unir estas empresas, estas cooperativas pequeñas para alcanzar para tener un alcance más. Por ejemplo, podemos tener, no sé, 50 familias que están produciendo algunos productos y uniendo estos esfuerzos. Y yo creo que es importante trabajar con diferentes departamentos de suministros de las empresas, porque esto nos ayuda a expandir nuestras actividades y también tenemos en cuenta la estructura legal, la estructura jurídica y esta parte también desempeña un papel muy importante en los proyectos, en las actividades de Natura y ahora ya durante 8 meses, 8 últimos meses, hemos entrenado a nuestros empleados con una organización, una estructura no gubernamental y ahora están entendiendo mejor cómo puedes gestionar, cómo puedes manejar la actividad de una cooperativa y esto te da un conocimiento más profundo y más extenso de cómo funcionan este tipo de organizaciones y en general mejora la sostenibilidad de este tipo de trabajo y mejora en general la situación. Muchas gracias, Gabriela. Hemos tenido una discusión bastante extensa. Muchas gracias a todos los que han hecho preguntas. Muchas gracias, Gabriela y otros presentadores. Y este mecanismo en las Amazonas, como he mencionado antes, hemos publicado los datos y la información relacionada con este proyecto. Y si quieren entrar en detalles, pueden leerlo. Y ahora mi colega Katie va a hablar sobre las estrategias, sobre el programa para el futuro. Muchas gracias, Tom. Si las diapositivas, si podemos ver. Una visión general sobre nuestro programa de 2026 y nuestro proyecto, los ingresos para la naturaleza, lo que estamos haciendo para activar la movilización, nuestros planes, nuestros objetivos y vamos a acelerar el proceso tanto en los sectores estatales como en los sectores privados, porque tenemos que alcanzar nuestro objetivo número 10 y 9 y en los marcos de biodiversidad es muy importante y tenemos que expandir nuestra colaboración y cooperación con diferentes organizaciones, instituciones, mejorar la política, elaborar las políticas, las otras políticas, las herramientas para poder recaudar más fondos y el año siguiente vamos a enfocarnos en 3 elementos claves, la complicidad con los modelos de los bancos, nuestra interacción con los gobiernos, reguladores y también elaborar diferentes tipos de herramientas financieras para poder expandir nuestro portafolio. Y este es nuestra agenda para 2026. Nos vamos a enfocar también en construir los modelos nuevos de interacción en términos de nuestras cadenas de suministros
y vamos a discutir todos estos puntos con los expertos, qué herramientas pueden ser más eficaces y dependiendo de los modelos de los esquemas y también con todos los partes, organizaciones, bancos, teniendo en cuenta el impacto social que tenemos que alcanzar. Tenemos nuestro plan de acción y nuestra interacción con las asociaciones. Vamos también a buscar nuevos socios, buscar nuevas oportunidades para recaudar más fondos para alcanzar la financiación y si quieren unirse a algún tipo de estos elementos y pueden también conectarse a otros webinarios que vamos a tener en el futuro y discutir más sobre estos asuntos. Y ahora paso la palabra a Tom. Y en el futuro vamos a publicar este libro con las recomendaciones, este documento sobre la conservación y sobre los esfuerzos y las herramientas que he mencionado antes y ofrece como una perspectiva más extensa. Yo creo que en mayo vamos a expandir y vamos a hablar más sobre diferentes elementos y hoy hemos tenido un panorama muy enriquecedor. Hemos visto unas presentaciones, unos ejemplos muy diferentes que nos han ofrecido un punto de vista y también planificamos que el año que viene vamos a tener otro tipo de eventos, de webinarios y vamos a compartir también este webinario en el sitio web y vamos a estar en contacto y muchas gracias por conectar, muchas gracias a todas las presentadores y ahora vamos a terminar. Thank you. Muchas gracias. Goodbye. Thank you very much. Bye. Ciao.